fue uno de los cataclismos más aterradores de la historia humana. Un asesino invisible que arrasó continentes en el siglo XIV, dejando a su paso un mundo rediseñado por el luto y el pánico. Con una velocidad terrible, se llevó millones de vidas, destrozó familias y empujó a sociedades enteras al borde del colapso. La llamaron Hal Gran Mortandad, Hal Gran Pestilencia, y la Peste Negra. Entre 1347 y 1353. Esta misteriosa plaga mató a un estimado 50 o 60% de la población de Europa. Durante más de 600 años, una pregunta obsesionó a historiadores y científicos: ¿dónde empezó todo? ¿Cuál fue la chispa original que encendió este infierno que alteró el mundo? La respuesta permaneció como uno de los misterios más grandes y escalofriantes de la historia. Pero ahora, gracias a una increíble confluencia de la arqueología del siglo XIX, la ciencia del ADN moderno y el trabajo incansable de unos pocos investigadores, finalmente tenemos una respuesta. Bienvenido a Sombras y Ecos. Si los enigmas del pasado te apasionan, asegúrate de suscribirte y activar la campana. Así no te perderás más historias que redefinen nuestra historia. La historia no comienza en los sombríos pozos de la plaga de Londres o en los puertos aterrados de Italia. Comienza con una simple losa de piedra en las montañas de Asia Central, grabada con una única y escalofriante palabra: pestilencia. En el verano de 1886, un equipo de arqueólogos rusos excavaba dos pequeños cementerios cerca del pueblo de Karagigak, en lo que hoy es Kirguistán. Desenterraron las tumbas de una comunidad de comerciantes, un asentamiento cristiano que había prosperado en una rama de la Ruta de la Seda. Descubrieron docenas de tumbas de piedra con fechas de 1338 y 1339. Un detalle crucial, ya que esto era casi una década entera antes de que la peste negra fuera registrada por primera vez en Europa. Entre las lápidas, una inscripción en siríaco antiguo decía: «Esta es la tumba del creyente San Mach. Murió de pestilencia». La palabra pestilencia se destacó. En la época medieval, este era un término vago, pero profundamente siniestro. Un término comodín para cualquier enfermedad horrible que pudiera aniquilar una comunidad. Los arqueólogos originales tomaron nota, registraron sus hallazgos y llevaron los restos esqueléticos a Rusia para su almacenamiento. Pero luego, como tantas pistas históricas, la evidencia fue archivada y olvidada, permaneciendo en los archivos de un museo de San Petersburgo durante más de un siglo. En años recientes, un historiador medieval llamado Philip Slavin, de la Universidad de Stirling en Escocia, se topó con estos viejos registros mientras investigaba la historia económica y ambiental de la peste negra. Le sorprendió una anomalía en los datos. Reexaminó las notas de campo, diarios y mapas de la excavación de 1886 y descubrió que San Mach no estaba solo. En solo un periodo de 2 años, de 1338 a 1339, más de 118 individuos de esta pequeña comunidad de comerciantes habían muerto y sido enterrados, con un gran número de lápidas mencionando explícitamente la palabra pestilencia. Esto no era una coincidencia. Era una crisis de mortalidad masiva y localizada. Estaba casi 100% seguro de que era el comienzo de la peste negra, pero no había forma de probarlo. Al menos no sin ADN. La convicción de un historiador, por muy fuerte que sea, no es una prueba científica. Para salvar esa brecha, necesitaría encontrar una forma de viajar 8 siglos atrás y analizar los propios restos de los muertos. En este punto, la historia da un giro inesperado, y se une la ciencia moderna para revelar la verdad. Si te está gustando el misterio, no olvides darle me gusta al vídeo. Con cada me gusta, le dices al algoritmo que estas historias importan. Entran en escena los paleogenetistas del Instituto Max Planck en Alemania. Cuando escucharon a Slavin presentar sus hallazgos, su reacción fue inmediata: esto podría ser. Esta podría ser la fuente. Su equipo ya estaba inmerso en la búsqueda del origen de la plaga.
Habían estado construyendo un árbol genealógico genético masivo para la bacteria de la peste, la Yersinia pestis. Recolectando y secuenciando más de 1300 muestras de fuentes modernas y antiguas. Habían hecho un descubrimiento crucial. Sus datos revelaron que a principios del siglo XIV, la bacteria experimentó un Big Bang de diversificación. De una sola cepa ancestral, 4 nuevos linajes principales de la plaga surgieron de repente. Uno de esos 4 linajes era el responsable de la peste negra en Europa y de todos los brotes posteriores durante los siguientes 400 años. Los genetistas sabían que esta cepa madre no surgió en Europa, porque las cepas encontradas en las víctimas de la peste negra allí ya se diferenciaban en 1 o 2 mutaciones. Las cepas europeas eran claramente descendientes, no el ancestro original. El verdadero origen tenía que estar en otro lugar. Se inició una colaboración entre Slavin y los investigadores rusos en el Museo Pedro el Grande, donde los cráneos de Karagigak habían sido almacenados desde la década de 1880. El equipo extrajo ADN de los dientes de 7 individuos. El resultado fue impresionante. En el ADN extraído de 3 de los 7 individuos, encontraron la inconfundible firma genética de la Yersinia pestis. El equipo tenía su epístola humeante. La pestilencia de 1338 era, de hecho, la plaga. Aún más sorprendente fue lo que vino después. Al secuenciar el genoma completo de la antigua bacteria, lo compararon con su árbol genealógico global de cepas de la plaga. Lo que encontraron fue una coincidencia perfecta. La cepa de las víctimas de 1338 en Kirguistán no era solo una cepa de la plaga. Era la cepa ancestral. Se encontraba en el punto exacto de origen de ese evento del Big Bang. Era la madre de todas ellas. Habían encontrado la zona cero de la peste negra. Con el tiempo y el lugar de origen confirmados, la siguiente pregunta es: ¿cómo se propagó? Y la respuesta te sorprenderá. Si este misterio te ha parecido increíble, compártelo con alguien que necesite conocerlo. Y si no lo has hecho, suscríbete a Sombras y Ecos para más historias como esta. Con el tiempo y el lugar de origen confirmados, la siguiente pregunta era: ¿cómo? ¿Cómo esta bacteria, que vivía tranquilamente en sus huéspedes animales, saltó de repente a la población humana con una fuerza tan mortal? Este es un proceso conocido como desbordamiento zoonótico. La región alrededor del lago Issyk-Kul es un reservorio natural de plaga. Esto significa que la bacteria circula de forma natural y continua entre vastas poblaciones de roedores salvajes como las marmotas. Los investigadores propusieron que un cambio repentino en el clima, tal vez primaveras inusualmente cálidas y húmedas, causó un auge en la población de roedores. Más roedores significaba más pulgas portadoras de Yersinia pestis. Este ecosistema abarrotado y próspero creó la tormenta perfecta para que la bacteria saltara a un nuevo huésped, los humanos que vivían y comerciaban en la zona. Una marmota cazada por su carne o piel pudo haber sido el puente inicial. La pieza final del rompecabezas era el viaje. ¿Cómo se extendió este brote localizado más de 3.500 kilómetros desde un tranquilo cementerio de montaña hasta los bulliciosos puertos del Mar Negro, donde hizo su infame debut europeo? Las tumbas mismas ofrecieron las pistas finales. La meticulosa investigación de Slavin notó que muchas de las personas enterradas en Karagigak fueron inhumadas con bienes de tierras lejanas, perlas del Océano Índico, monedas de Irán y otros artefactos de todo el Mediterráneo. No eran aldeanos aislados, eran comerciantes, parte de la red interconectada de la Ruta de la Seda. Probablemente sus caravanas de camellos, cargadas de mercancías, viajaban hacia el oeste. Escondidas dentro de la carga o entre las pertenencias de los viajeros, probablemente iban ratas negras, y en esas ratas, pulgas infectadas. Estas caravanas se convirtieron en vasos de contagio, llevando la plaga de un asentamiento a otro en una lenta e invisible marcha de muerte por Asia Central. Finalmente, esta reacción en cadena mortal llegó a la península de Crimea y al puerto asediado de Cafa en 1346.
Allí, los relatos históricos describen al ejército mongol catapultando los cadáveres de sus propias víctimas de la plaga por encima de las murallas de la ciudad. Uno de los ejemplos más tempranos y horripilantes de guerra biológica. La peste negra se extendió rápidamente de Cafa a Europa a través de barcos de comerciantes genoveses que transportaban ratas negras infectadas y sus pulgas. Europa era particularmente vulnerable debido a una reciente explosión en su población de ratas. Las ciudades medievales, densamente pobladas e insalubres, proporcionaron un hábitat ideal para estos roedores, creando las condiciones perfectas para que la enfermedad devastara el continente. Este descubrimiento transforma un cementerio olvidado en Kirguistán en el epicentro de uno de los capítulos más oscuros de la humanidad. Revela cómo una bacteria microscópica nacida en la accidentada naturaleza de Asia Central, alteró para siempre el curso de la civilización. Gracias por vernos. Si te ha parecido tan fascinante como a nosotros, no olvides darle a me gusta, suscribirte para explorar más descubrimientos que continúan reescribiendo nuestra historia, y deja tu comentario. ¿Qué te parece esta increíble revelación sobre la peste negra? Hasta la próxima vez, sigue escuchando los ecos de la historia.